Pará. ¿Ustedes me están diciendo que yo inventé a la figura política del momento? Mírame a los ojos, Diegucho, Mariote, por favor. ¿En serio me están diciendo que el próximo presidente de los argentinos puede llegar a ser alguien que saltó a la fama en el living de Animales Sueltos? Bueno, eso por lo favor, contaste Mario, vos, Ale, no, lo pero contaste decímelo vos. despacio, Mario, porque la verdad no caigo. Yo vi que te entregó el discurso y lo que me pregunté es, ¿te regaló el discurso o te lo devolvió? No se lo habrás escrito vos, ¿no? Mira, antes que nada, primero buenas noches a toda la gente. Quiero contarles que me siento muy honrado de hablar con dos grosos de verdad de la comunicación que hacen tributo a McLuhan todo el tiempo. La verdad que son periodistas en serio. Podemos chorear con el medio, es el mensaje de acá 5 años más con McLuhan. Lo que pasa, Diego, es que yo soy un gringo de San Vicente, Sí, claro. Santa Fe, provincia invencible, la tierra del brigadier Estanislao López. Yo de chico soñaba con comprarme un gomón para pescar unos pacú, unos sábalos para tirar a la parrilla y ya está. Esas eran mis ambiciones, pero ahora de golpe sentirme un influencer. Sí, sacaste un presidente. político. Mirá lo que sacaste. Pasaste de Tremendo. pesca menor a pesca mayor. Sí, vos sabés que ahora me dicen esto, que pude haber torcido la historia del país y es muy loco. Si gana en octubre, hay que ver si gana, Ale. Pero sí. Bueno, me están diciendo por la cucaracha que aquella noche en la que por primera vez agarré el teléfono y le dije, che, Javo, ¿te venís a charlar un poco de Hayek y Milton Friedman ahí en América, que me lo pide Juan Cruz? En realidad estaba empujando una fichita de dominó que puede terminar en un cambio histórico en el país, puede terminar en una dolarización. Es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, si se dolariza Argentina es por vos, te estás diciendo. El efecto mariposa. En el pequeño aleteo de una mesa de animales de aquel año, cuando esa mariposa aleteó con una invitación, a no kilómetros de distancia, un par de años de distancia después, Argentina queda dolarizada. ¿Y ustedes cómo la ven, cracks de la vida? ¿Se va todo al carajo? A veces Yo lo que creo es que si Argentina se dolariza, como dice Diego, y tenés ahí una cuota. Si Argentina se doloriza aún más, ojalá que no, también hay una cuota que te corresponde. Pará. Esa frase ni Gabriel Rolón se animaría a tirar. ¿Cómo es? dolarizar, si Argentina se dolariza, parte de la responsabilidad es tuya. Ahora, si se doloriza de Para el lado dolor, del dolor es Mitre. aún más también hacete cargo. Tremendo. Vos sabés que me dejás pensando. ¿Ustedes creen que si hoy, miércoles 16 de agosto de 2023, en el poder estuviera un gobierno no peronista, estaría tan calma la calle? Pero por favor, Ale, qué pregunta. Hoy anduve por todos lados, no vi pancartas de la izquierda, ni encapuchados con gomeras, ni gordo de la CGT tocando el bombo. ¿Estarán guardando energía para el 11 de diciembre? Porque está brava la mano, ¿eh? Bueno, está muy brava, pero no vuela una mosca. Hay mucha preocupación, pero no hay acción. Bueno, veremos si la paciencia es la misma, si es otro signo político el que gobierna, Ale. Ya sabés cómo es la historia argentina. Pero ¿podés creer que ahora conocemos una el truco? luca el kilo de pan francés? Sí, una luca el kilo de pan francés. Qué cosa, ¿no? Tremendo. Ale, ¿qué Porque Francia es sinónimo de revolución. Y acá no pasa naranja, está todo pacífico. No pasa nada. Tremendo. Tremendo. Hay rumores de todo tipo. Me están diciendo que Sergito hoy en A Dos Voces haría un importante anuncio. ¿Sigue él? ¿Sigue Michel? ¿Cómo la ven? Me parece que va a seguir. Ahora, cambiar de caballo en la mitad del río, difícil, ¿eh? Yo decía más temprano que lo coherente sería que sería que siga. Pero también hay como un conflicto de rol ahí. Porque al ser candidato, él como ministro es su peor enemigo teniendo en cuenta los resultados que está dando la economía, ¿no? Con lo cual es como una especie de boomerang de sí mismo. Qué groso que sos, ¿eh? El boomerang. Mirá, no tenía esa figura, pero es cierto. Es que, ¿por qué nadie le pide la renuncia al ministro de Economía en los programas políticos? ¿Sabés qué pasa, Ale?
Vos Sí. lees mucho Aristóteles, Platón, pero en esa Sí. época no se hablaba ni de boomerang, ni de dolorizar, ni de soltar para ser feliz. Ahí tenés. Esto es muy contemporáneo lo mío. No te llego ni a Vos los sabés, talones, Marito, pero... que Te están estoy picanteando. haciendo más preguntas que Sócrates cuando paseaba por la antigua Atenas. Pero una última, ¿no creen que la gente quizás se esté rebelando también contra esas corporaciones que gritan y patalean solo cuando les tocan la propia? Ah, te maté con esa. Qué pregunta. Yo quiero... ¿Qué sentiste cuando Milei, Sí. Ale, te ofrendó, porque no te dio, te ofrendó el discurso manuscrito que dio la noche que salió primero, este domingo pasado, ahí en el Arena, en el estadio, cuando dio su discurso? Eso que tenía escrito fue a tu programa en la radio y te dijo, vos sos el padre de la criatura porque sos el primero. Quiero recordar ese momento. Miren esto, por A ver. favor. Si yo te ofreciera hacerte un regalo hoy, ¿cuál te gustaría? Si vos me ofrecieras un regalo. O sea, algo tiene que ser muy artesanal. Sí. Y pensando en todo lo que ha pasado, Javi, en todo lo disruptivo que ha pasado en estas últimas horas con vos o viene pasando, vos pensás que yo como licenciado en filosofía o como amante de la historia, me gustaría algo que tenga que ver con mi país o con el último tiempo, con lo que ha pasado con vos. Me gustaría tener algo histórico, algo que te represente, pero bueno, que no te puedo pedir, sácate no sé, dame el... A ver si te gusta esto. ¿Este es el discurso? De anoche, sí. ¿En serio me lo estás regalando? Sí, te lo estoy regalando en serio. Algún valor histórico en algún momento va a tener. ¿Qué tal? Tremendo. Lo tomaste como si fuera la Mirá cómo carta me de quedé. San Martín cruzando los Andes. Sí. Vos Pero sabés que ¿se esto va a emocionó? integrar- ¿Estás emocionado, esto va- Ale? Esto va a integrar el CCK, Centro Cultural Karina Milei, dentro de poco. Es una pieza fundacional, ¿eh? Van a sacar la estatua de Néstor que está ahí en la entrada y ponen el Una de manuscrito Conan. todo en... De Conan. Una de Conan, del perro. Sí. Y sí, vamos a reemplazar el símbolo de la mordida por otro de verdad. ¿No? Vos sabés que estoy en shock, como toda la política argentina, pero a propósito, vos sabés que tengo una data acá, se empezó a mover el mercado de pases y hay muchos nombres que suenan para un posible gabinete de Milei. Por ejemplo, corríjame ustedes cualquier cosa. Ahí seguro Pablito de León tiene más información. ¿Qué? Suena Alfa para agarrar defensa. Sí, con el pañuelo puesto. Sí, porque el Jabo quiere gente que no tenga contaminación. Qué verdad. O sea, que venga con ganas. Con pañuelos Kikuchi y como venga de interventor- Pepino. Muy Mirá, bien. sí, la gente de Pepino ahí. Kikuchi como interventor de los medios públicos. Ojo que puede ser. ¿eh? ¿Quién? Kikuchi, el chino Kikuchi. Sí. Uno de los estrategas de la campaña. Uno de sus maquiavelos. Ya me cuentan que Eduardo Constantini estaría mirando con ganas ahí el terreno de la TV pública sobre Figueroa Alcorta. Le secan la baba porque dice ahí hago 4 torres. Y un lago en el medio, todo Sí. tiene que dar al lago, acordate. Y también Alex Canigia estaría como ministro de Capital Humano. Sí, está muy bien. Sí. ¿Y cómo te ves vos en el lugar de Cerruti como vocero presidencial? ¡Apa! Pará. Pero no lo tuvimos en cuenta. Pará. ¿Vos me estás diciendo, vos me ves como vocero de él? Sí, ¿En serio? sí, claro. Qué grosso. Sí, te veo ahí todos los jueves discurseando y haciendo como un análisis filosófico, histórico de la era Milei. Sería, vos sabés que, mira, lo voy a maquinar, ¿eh? Lo voy a maquinar. Pero ¿cómo sería conferencia de prensa, todo el periodismo ansioso queriéndole preguntar? Y Ale es el vocero ahí y en un momento se ¡Esto es harta Esparta! ¡Pará! ¡Pará! Salgo con la espada de Leónidas.
y corto cabezas. Sí, sí, sí. A ver, ya para cerrar, Sí. yo creo que Sí. podríamos practicar. Mandate un ¡Viva la libertad, carajo! A ver si te sale, Alejandro. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está. Ahí está. Impresionante. No, ya le sale, Bueno. lo practicó ¿eh? O lo Sí, lleva en la vale. sangre. Les mando un abrazo enorme y Chao. mi consejo es nunca ningunen a un invitado porque en este país Nunca se puede pasar sabe. cualquier cosa. Nunca se sabe. Gracias, Hoy sos Ale. panelista, mañana, quién sabe. Bien, es así. Chau, la grosso. rueda de la fortuna, Chau, chau. el que está abajo sube El hasta círculo lo de más la alto. vida.